Resolver ahora el ejercicio número 4, inciso I. En primer lugar, vamos a recordar el enunciado general del ejercicio que dice: halle aplicando las reglas las derivadas de las siguientes funciones. En este caso, la función I es el cociente entre la función e a la x más seno x sobre x por e a la x. Con lo cual, la función está expresada mediante un cociente entre dos funciones, u de x y b de x, llamando u de x a e a la x más seno x y b de x a x por e a la x. Entonces, la regla que corresponde a poder derivar esta función, que está dada por un cociente, va a ser en el numerador la resta entre el producto de la derivada de u y la función b y la función u multiplicada por la derivada de b, y en el denominador la función b de x al cuadrado. En este caso, en un cálculo auxiliar para organizar la tarea que vamos a ir desarrollando, vamos a calcular lo que necesitamos, que en este caso es tanto la derivada de u como la derivada de b. Hemos dicho que llamamos u de x a la función que se encuentra en el numerador, que es e a la x más seno de x. Cuando la derivamos, por tratarse de una suma de funciones, de dos funciones, su derivada va a ser la suma de las derivadas de cada una de ellas. La derivada de e a la x es e a la x y la de seno x coseno x. Por lo tanto, la derivada de u es e a la x más coseno de x. En el caso de la función b de x, que es la función que se encuentra en el denominador, está definida como el producto entre x y e a la x. Por lo tanto, para derivarla vamos a tener que usar la regla correspondiente al producto entre dos funciones, la cual dice que para hacer esta derivada tenemos que hacer la suma entre la derivada de la primera función y la segunda función y, en el segundo término, la función primera que tomamos por la derivada de la segunda función. O sea que en este caso vamos a tener como resultado la suma entre la derivada de x, que es 1, multiplicado por e a la x, y x multiplicado por la derivada de e a la x, que es e a la x. Por lo tanto, la derivada de b es e a la x más x por e a la x. Al tener esta organización en los cálculos auxiliares, podemos ahora volver al desarrollo de nuestro ejercicio y reemplazar en la correspondiente escritura de la regla de derivación cada una de las funciones y sus derivadas por lo que fuimos obteniendo. Entonces, en este caso, en el numerador nos va a quedar la derivada de u, que es e a la x más coseno x, multiplicado por la función b, que es x por e a la x, y a eso se le resta el producto entre u de x, que es e a la x más seno x, multiplicado entonces por la derivada de b, que es e a la x más x por e a la x, dividido la función b de x, que es x por e a la x elevada al cuadrado. En el numerador entonces nos quedan dos términos, y para hacer el trabajo algebraico, que es lo que nos resta por hacer ahora en el ejercicio para obtener el resultado lo más simplificado posible, para ello vamos a tener que aplicar propiedades correspondientes para poder llegar a ese resultado. En este caso, en el primer término, tenemos un producto con una suma, por lo cual aplicamos propiedad distributiva, y esto nos va a quedar como x por e a la x multiplicado por e a la x, sumado a x por e a la x por el coseno x. En el caso del segundo término, aplicamos propiedad distributiva, pero como tenemos una resta, resulta conveniente colocar un par de paréntesis para luego aplicar correspondientemente esa supresión a partir de la resta que lo precede. Aplicamos propiedad distributiva, entonces nos va a quedar e a la x por e a la x, e a la x por e a la x, seno de x por e a la x o e a la x por seno x, sumado a x por e a la x por el seno de x. En el denominador podemos distribuir el cuadrado en el producto y nos va a quedar x al cuadrado por e a la x al cuadrado. Al realizar todo este cálculo en el numerador, suprimimos paréntesis, como está precedido por una resta, entonces se van a ver afectados las operaciones que están dentro de ese paréntesis. Como están en todos los casos los términos sumando, van a quedar restando.
Al hacer las correspondientes cuentas en cuanto a lo algebraico, en el primer término nos va a quedar x por e a la 2x, que proviene del e a la 2x del producto de a la x por e a la x, aplicando propiedades de las potencias de igual base, más x por e a la x por el coseno x, menos e a la 2x, menos x por e a la 2x, menos e a la x por seno x, menos x por e a la x por el seno de x, dividido x al cuadrado por e a la 2x, que se obtiene de elevar e a la x al cuadrado. Cuando observamos en el numerador, tenemos que el término x por e a la 2x aparece sumando y restando, por lo cual podemos aplicar la propiedad cancelativa. Luego, en el numerador nos quedaría entonces x por e a la x por el coseno de x, menos e a la 2x, menos e a la x por el seno de x, menos x por e a la x por el seno de x. Si observamos, en el numerador podemos sacar factor común e a la x y entonces nos va a quedar e a la x multiplicado por, en el primer término, x por e a la x por coseno x dividido a la x queda x por coseno de x, menos e a la 2x dividido e a la x nos va a quedar e a la x, ¿sí? Aplicamos la propiedad referida al cociente entre potencias de igual base. Entonces restamos los exponentes y queda e a la 2x, obviamente con la misma base. Menos e a la x por seno x dividido e a la x queda seno x, menos x por e a la x por seno x dividido e a la x queda x por seno de x. En el denominador, si recordamos, tenemos x al cuadrado por e a la 2x, y a la 2x lo podemos escribir como e a la x por e a la x. De esta manera, el e a la x que tenemos multiplicando en el numerador lo podemos simplificar con una de las e a la x que tenemos en el denominador. De esta manera obtenemos el resultado lo más simplificado posible, equivalente a todos los anteriores, y así la derivada de la función y dada es x por coseno de x menos e a la x menos seno x menos x por seno x dividido x al cuadrado por e a la x.